Vale. Egunon, hasiko gara Iraia Iturragirren prentsaurrekoarekin. Tenemos a Carlos Caballa de Mundo Deportivo. Está ya Iraia Iturragirre a tu disposición, Carlos, cuando quieras. Hola, Iraia. Egunon, buenos días. Aupa, egunon. Bueno, primero nada, preguntarte un poco cómo tienes el equipo. Me imagino que tienes la baja de Lucía. No sé si tienes más bajas o tienes a todo el equipo a tu disposición. Gracias. Bueno, lo que tú has dicho, la baja que ya sabíais de antemano de Lucía, que bueno, que la noticia positiva es que se encuentra bien, que está trabajando desde casa y que esperemos tenerla ya para el próximo partido. Y luego pues que Neca sigue de baja. Bueno, en este sentido, la baja de Lucía será importante, ¿no? Iraia, la máxima goleadora del equipo. Sí, claro está bueno, que es una jugadora muy desequilibrante, diría que quizá la más desequilibrante del equipo y es la máxima goleadora, pero también la parte positiva de eso es que el equipo sin Lucía en los últimos 4 partidos ha ganado 3, sí que en el último participó, pero salió ya con un 0-4 al campo, que el partido estaba decidido. Entonces, mira, evidentemente todos preferimos tener a Lucía disponible, pero la parte positiva que ha sacado yo creo que el equipo en esta ausencia de Lucía ha sido que de 4 partidos se han ganado 3, que se han sumado, digamos, a ese saco de realizador, pues se han sumado jugadoras como Yulema, que al final para una delantera también es importante meter goles, Zirauki, Oguiza, que nos ha metido 5 goles en 10 partidos, Vane, que lleva 4 goles en los últimos 3. Entonces, mira, la parte positiva quizá también es que el equipo ve que bueno, que sin Lucía también somos capaces de competir y de ganar. Sí. Bueno, el otro día ganasteis 0-5, o sea, perdón, 2-5 al Eibar. Y de momento vais bien en el objetivo que marcaste el otro día, ¿no? De sumar 6 puntos en estos 2 partidos, que los veías como bastante importantes. Sí, es verdad que bueno, a mí me gusta marcar objetivos a largo plazo, pero también a corto y medio plazo, ¿no? Y ese corto plazo, digamos que es partido a partido o vista a 2 partidos, pero sí que es verdad que antes del parón ahora que vamos a tener, porque teníamos que jugar el partido del Barça el siguiente fin de semana, pero han pedido el aplazamiento porque tienen eliminatoria de Champions, entonces antes de este parón, pues el conseguir 34 puntos, ¿no? Lo tenemos ahí. Si mañana ganamos, pues conseguiríamos ese objetivo, digamos, a medio plazo antes de este parón, que luego tenemos los últimos 8 partidos, pues no te digo que asegurar la salvación, porque yo creo que nadie te asegura la salvación con 34 puntos, pero bueno, yo creo que sí que es una buena cifra como para respirar un poco más tranquilos. Sí, sí. Y el Logroño os ganó en la semifinal de Copa el año pasado y este año en Liga también os ha ganado 3-0. Ya sé que tú no estabas de entrenadora, pero ¿hay un poco ánimo de revancha en el vestuario? ¿Las jugadoras lo han comentado así ya, o no? Mira, hoy hemos hecho ayer hicimos el vídeo del rival, hoy hemos hecho ABPs, el vídeo de ABPs y sí que estábamos comentando ayer también cuando hicimos el del rival, pues bueno, que comentaban algunas jugadoras que a pesar de que el Logroño venía en una mala dinámica, porque creo que en los últimos 11 partidos solo ha ganado 1, pero ellas también tienen el recuerdo de ojo con el Logroño, que nos ha eliminado en Copa, que nos metió 3-0 en la ida y en ese sentido yo creo que vamos, las jugadoras les sirve un poco para bueno, sí, para estar alerta de que sí, un equipo parece que está en buena dinámica y otro en mala, pero que el partido va a ser muy, muy complicado, que ellas también se están jugando muchísimo y bueno, así como con el Eibar también teníamos la semana pasada eso de que nos habían ganado en la ida, pues habiendo tenido nosotras quizá más opciones de ganar el partido y al final en los últimos minutos nos metieron, pues con el Logroño también pues sí que hay ganas de sacarse esa espina, ¿no? Tanto de Copa como del 3-0 que pues bueno, que nos metieron en la ida. Sí, sí. Y un poco ya, deportivamente, ¿qué destacarías del Logroño, Iraia?
Mira, el Logroño es verdad, pues a pesar de no estar pasando por su mejor momento, para mí tiene jugadoras que son peligrosas, ¿no? Es un equipo que en acciones a balón parado pues bueno, hace mucho peligro, y luego que arriba, pues no sé quién jugará, pero bueno, tiene un par de delanteras que están muy bien, una de ellas Jade, que ya la conocemos, es una veterana de la Liga, pues que siempre nos ha generado también problemas, es una jugadora que juega muy bien de espaldas, y luego pues en bandas suelen tener jugadoras pues, también extranjeras que corren muy bien al espacio, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado con ellas en los contraataques, porque es verdad que ese perfil de equipo cada vez se ve más, ¿no? De equipos que pues bueno, que quizá están en la parte baja de la tabla, pero que tienen jugadoras que en un contraataque te pueden solucionar el partido. Vale, y de los últimos 20 goles creo que habéis marcado 9 de estrategia, ¿no? O sea, es una suerte del fútbol muy importante hoy en día que vosotros le estáis sacando mucho partido, ¿no? Ya, ¿lo trabajáis mucho en los entrenamientos o...? Sí, sí que es lo que comentábamos, sí que se trabaja, ¿no? De hecho, solemos incluso hacer un vídeo prepartido exclusivo de acciones a balón parado, no tanto para analizar al contrario, como para luego nosotras, como si fuera un plan de partido en AVPs en base al rival, ¿no? Entonces es algo que se entrena, y que es algo también que ahora estamos en esa ola buena que está entrando, que UNATE está golpeando muy bien, y que tenemos a 3 jugadoras, en el caso de Oguiza, ¿no? 5 goles en 10 partidos, sí. Es una jugadora con ficha de B que lleva 10-11 partidos en primera división, que evidentemente pues con la envergadura que tiene y que luego es una jugadora que va a todo, pues nos está dando muchísimo, ¿no? Y luego pues otra jugadora como Valdezate, que tiene muchísima envergadura, y jugadoras como Vanen, Aroa, Gara, que son jugadoras que quizá no tienen tanta envergadura como Valde y Oguiza, que tienen más de un 80, pero que van muy bien de cabeza. Entonces al final, pues bueno, a ver si seguimos, ¿no? Sí. ¿Y qué te iba a decir? Si ganáis mañana el Logroño, os quedáis en mitad de la tabla, ya bastante alejado del descenso, y por arriba también bastante alejados, un poco en tierra de nadie. ¿Cuál tendría que ser el objetivo, a tu parecer, a partir de ahora? ¿Trabajar de cara a la temporada que viene o cuál podría ser el objetivo? Porque es difícil, ¿no? Marcarse un objetivo estando en mitad de la tabla ahí en zona de nadie. Bueno, yo creo que lo primero, el objetivo primordial es llegar a 34 puntos ganando al Logroño, ¿no? Y a partir de ahí pues ya hablaríamos, porque es verdad que ni me he parado a pensar porque no lo hemos conseguido, porque si mañana es verdad que tenemos una renta respecto al Logroño de 12 puntos, pero es que si te gana ya te han reducido la renta y ya estás todavía pensando en que tienes que ganar más partidos para salvarte, ¿no? Y que después de este partido tenemos, creo que 6 partidos contra equipos de arriba, ¿no? Contra el Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, Levante, Real. Entonces, bueno, a partir de que ganemos, pues quizás sí que puedes plantearte nuevos objetivos, pero ya te digo que no me da miedo quedarme en esa tierra de nadie, porque creo que luego pueden venir objetivos chulos. También es verdad que no estamos rotando mucho con las jugadoras, porque bueno, es verdad que en las últimas jornadas pues hemos encontrado 11, 12, 13 jugadoras con las que el equipo está teniendo rendimiento, y bueno, quizás si estuviéramos en una zona más tranquila, pues quizá podríamos también rotar un poco más con las jugadoras, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pensaríamos, pero lo primordial mañana, porque sí que es verdad que parece que como vamos en buena dinámica, ¿no? Pues bueno, parece que somos los favoritos de cara al partido de mañana, jugando en casa y demás, pero que al final tenemos que darnos cuenta que el Logroño se está jugando la vida, que tiene que sumar de 3 en 3 y que bueno, que va a ser muy complicado. Me imagino que tu equipo estará bien ahora psicológicamente, ¿no? Mentalmente, después de ese periodo que pasasteis un poco más difícil, ahora lleváis sumando puntos ya un buen número de partidos, me imagino que estaréis bien, ¿no, Ireia? Sí, se nota incluso en la alegría, ¿no?, que hay en los entrenamientos, no sé, en un simple ejercicio de finalización que hemos hecho hoy, ¿no?, que se nota que están con mucha más confianza.
Entran cosas que antes no entraban, incluso en momentos malos yo creo que estamos gestionando mejor las emociones y sí, se nota en el ambiente, se nota en el juego y se nota en los resultados. Muy bien, pues muchas gracias por mi parte, Ireia. Es que ricasco. Vale, gracias, Carlos. Y damos finalizada la rueda de prensa. Vale, gracias, agur. Agur.